En este vídeo vamos a indicar cómo se resuelve el examen de análisis de datos de primer curso de Psicología de la UNED. Concretamente vamos a utilizar como ejemplo el examen de febrero de 2023, modelo A. Este era el examen que nos cayó. En primer lugar nos daban como 4 tablas que vamos a necesitar a lo largo del ejercicio. La primera de las preguntas es una pregunta teórica. Nos indica a ver si el nivel socioeconómico de la familia, pensemos fuera bajo, medio, alto, a ver si puede ser cualitativa, nominal, ordinal o de intervalo. Una pregunta muy sencillita. La variable evidentemente es categórica, pero no es nominal porque implica un cierto orden, y no es de intervalo porque la distancia entre el medio y el alto no tiene por ser igual que entre el medio y el bajo. Por tanto, tendríamos que marcar la opción que dijera que la variable es cualitativa ordinal, o en este caso la han llamado cuasi cuantitativa ordinal, que entendemos que tendría que ser lo mismo. En la segunda el segundo de los ejercicios, al igual que el tercero, cuarto y quinto, vamos a necesitar echar un vistazo a la tabla primera que nos están dando. Tanto en el ejercicio número 2, como en el número 3, como en el número 4, como en el número 5, nos remiten a la tabla número 1. Así que vamos a mirarla antes de nada. A ver si me deja. Ahora. En la tabla número 1, que se supone que es esta de aquí, nos daban una tabla de frecuencias en la que medimos la ansiedad y nos dan las frecuencias absolutas. Es verdad que la tabla me la dan de mayor a menor. Yo personalmente sería partidario de intentar hacer el ejercicio ordenando la tabla de menor a mayor, si bien son ya manías de cada uno. En primer lugar nos preguntan por la amplitud del intervalo. La amplitud del intervalo de los datos es la misma amplitud en todos los intervalos. Hay que tener en cuenta que en nuestro caso la tabla que nos estaban dando estaba sin cerrar, los límites no estaban cerrados, como se puede apreciar en que el número, por ejemplo, 16 no coincide con el número 16 del siguiente intervalo. Por lo tanto, lo primero que habría que intentar hacer es obtener los intervalos reales o las fronteras de cada una de las clases o intervalos. Bien, aquí tendríamos el ejercicio más o menos resuelto. Los datos que me daban en color azul son los datos originales que me estaban dando en el ejercicio, tanto estos como estos. Y lo que yo he hecho simplemente ha sido sacar los límites reales, tanto inferior como superior, restándole medio puntito al de la izquierda y sumándole medio puntito a la derecha. También es verdad que para hacer más fácil he ordenado los números de menor a mayor. Por lo tanto, es evidente que la amplitud de los intervalos, de cualquier intervalo, no importa de cuál estemos mirando, todos funcionan igual, sería de 4 puntos. Luego ya tendríamos la segunda pregunta contestada. Vamos a por la siguiente pregunta. En la pregunta número 3 nos mandan a una tabla y nos preguntan a ver si la puntuación número 9 si fuese mayor, menor o igual que la media. Por tanto, lo que habría que hacer básicamente es obtener la media de la distribución de datos que teníamos hace un momentito. Para hacer la media sabemos que necesitamos calcular el sumatorio de x por f. Aquí tendríamos la fórmula de la media, tal cual la tenemos en el propio formulario. Entonces hacemos la columna de x por f, que se supone que sería este de aquí. F o n sub i, que es lo mismo que son las frecuencias. Entonces 2,5 por 7 sean 17,5, 6,5 por 21 que es 136,5, etcétera, y ahí nos permite obtener el sumatorio. Ese sumatorio habrá que dividirlo entre el tamaño de la muestra, que son 100, y de ahí obtendríamos el resultado de la media. 1070 entre 100 quedaría como resultado pues 10,7. Lo que ocurre es que el sujeto tiene una puntuación de 9. Por lo tanto, es evidente que tiene una puntuación inferior a la media que estábamos comentando o considerando.
Por lo tanto, marcaríamos la opción de inferior. Si vamos a por la pregunta 4, que nos remite otra vez a la misma tabla, nos pregunta por el percentil 25, es decir, la puntuación de ansiedad X, que deja por debajo el 25% de los adultos. Luego, para calcular el percentil 25, tendríamos que utilizar la misma tabla que estamos utilizando hasta ahora, pero manejando la columna de frecuencias acumuladas que yo la he dibujado en color negro. Sería entonces esta de aquí. Recordemos que las puntuaciones van de menos a más. Y entonces, el primer número es 7, el segundo número le sumamos 21 y da 28, le sumamos 42, da 70, así sucesivamente. Bien, estábamos en esta tablita de aquí. Bien, para calcular entonces el percentil 25 tenemos que aplicar esta fórmula. La fórmula, como estáis viendo, la tenemos en la página 3 del formulario. La he copiado tal cual aparece. En primer lugar, lo que hay que hacer es lo que está aquí marcado. Es decir, la letra N son 100, multiplicado por el percentil 25, es 25%, pues obviamente va a darnos 25. Una vez obtenido ese valor, lo que hacemos es buscar en la columna de frecuencias acumuladas el primer número que sea igual o superior a 25. En nuestro caso, el primer número que es igual o superior a 25 es este de aquí, lo cual nos conduce a este intervalo. Luego todos los cálculos los hacemos respecto a este intervalo. Aplicando la fórmula, cogeríamos el límite inferior del intervalo, que es 4,5. A ese resultado le tenemos que sumar la operación que hemos hecho, que daba 25 menos las frecuencias acumuladas del intervalo anterior al nuestro, que eran 7, entre las absolutas de mi intervalo, que eran 21. Y todo ello no se nos olvide por multiplicarlo por la amplitud del intervalo y obtenemos el resultado correspondiente, que es 7,93. Así que ya estaría resuelto el ejercicio. 7,9 nos daban ellos como solución, con un decimal solamente. Ahí estaría. Bien, y por último, de esta misma tabla nos pedían que calculáramos la varianza. La varianza se supone que sería la varianza normal, muestral o sesgada de los datos que teníamos en la tabla número 1, ya que no queremos hacer estimaciones, no tiene por qué ser la cuasi varianza. Para calcular la varianza, pues hacemos lo mismo, buscamos en el formulario de los apuntes que estaría en la página 4 del formulario. La fórmula la he copiado tal cual viene en el formulario y habría que hacer, pues tal cual se está indicando, el sumatorio de una columna especial que saldría de multiplicar la x al cuadrado por n. En definitiva, nos inventamos entonces esta columna de x cuadrado por n, que sería simplemente multiplicar la letra x, que es 2,5, elevándolo al cuadrado por 7, y me daría este número. Así repetimos el proceso, lo sumamos y obtenemos 13.000 y pico, que habrá que dividirlo entre 100 y restarle la media, que recordemos era 10,7 elevado al cuadrado. Pues aquí tendríamos el cálculo en color rojo y el resultado me ha dado 17,4. Luego ya tendríamos otra vez otra respuesta más para marcar en el examen, que estaría aquí, la opción B de burro. La siguiente pregunta es una pregunta teórica, no requiere ya manejar la tabla número 1. Nos dicen que si el índice de asimetría de Pearson, bueno, pues sabemos que ese cálculo es un índice adimensional, esto es correcto, debido a que al fin y al cabo lo que hacemos es restar la media y la moda y lo dividimos en la distribución típica, por tanto las unidades de medida tengan la variable en el numerador y el denominador son las mismas y desaparecerán. Y como es media menos moda en distribución típica, se supone que la distribución tiene que ser, como viene aquí indicado, unimodal, sino como si tuviéramos una moda, ¿cuál pongo en la fórmula? En definitiva, las dos frases que me han planteado eran correctas. Ahora ya nos mandan cambiar de tabla, nos mandan trabajar con la tabla 2, estaríamos ya hablando del ejercicio número 7. También en el ejercicio número 8 vamos a utilizar la misma tabla y veremos que también en el ejercicio número 12 volveremos a manejar otra vez la misma tabla.
Luego vamos a intentar resolver esos 3 ejercicios, aunque sea cambiar un poco el orden del ejercicio. Bien, entonces en el ejercicio número 7 nos mandan ir a la tabla número 2 y nos piden que calculemos en primer lugar el estadístico G cuadrado. En el ejercicio número 8 lo que nos piden es que calculemos un estadístico que depende del anterior, que se llama V de Cramer. En el ejercicio 12 veremos que piden que calculemos una probabilidad. Bien, lo que vamos a hacer es ver cómo era la tabla número 2. Era la tabla de titulación y sexo biológico. Bien, pues vamos a intentar calcular la G cuadrado, así como la V de Cramer, de esta misma tabla. Bien, lo que he hecho en primer lugar es copiar la tabla, estaría aquí indicada, que vale para ejercicios 7, 8 y 12, tal cual hemos dejado indicado hace un momentito. Entonces, para calcular el ejercicio número 7, utilizo la fórmula de la G cuadrado que vienen en la página 6 del libro de fórmulas. La tabla que está arriba indicada es la tabla original, lo que se llama n sub e, y vamos a sacar las n teóricas que sabemos que saldrían simplemente de multiplicar las esquinas, es decir, lo que haríamos es multiplicar el total de la fila y el total de la columna entre el total de personas que hubiese. Y así para cada una de las casillas. Bien, hecho el cálculo, me encuentro con que las frecuencias esperadas o teóricas son estas de aquí, así que ya ahora podemos colocarlas en su fórmula correspondiente. La fórmula la tenemos aquí abajito, frecuencia observada menos frecuencia esperada al cuadrado entre frecuencia esperada, y para cada una de las 4 casillas obteniendo un resultado final, una vez hecho el sumatorio, de 16,6. Aprovechamos para plantear el ejercicio número 8, y es que una vez conocido el G cuadrado de 16,6, ese G cuadrado lo colocamos otra vez en su sitio y aplicamos la fórmula de la página 6, que está a continuación de la G cuadrado en el formulario. La letra n es el tamaño de la muestra, evidentemente, y la letra m es el menor número de frecuencias, pero el menor número de filas o de columnas, en este caso, al ser 2 por 2 la tabla, pues 2. Red cuadrada incluida, 0,24. Luego ya solamente nos falta buscar las soluciones. 16,6 la G cuadrado, 0,20 la V de Cramer, para medir la intensidad de la asociación entre esas variables. Tenemos entonces en el ejercicio número 8, que es el que estábamos mirando, la respuesta incorrecta era 16, algo, luego nos dejaron un pequeño margen entre 16 y 18, y lo de Cramer era 0,20 con alguna milésima más, luego 0,20 nos valdría. Podríamos también aprovechar para hacer el ejercicio 12, en el que me preguntan una probabilidad, concretamente una probabilidad condicionada, es decir, sabiendo que la persona ha estudiado psicología, lo que nos están preguntando es la probabilidad de que sea mujer. Bien, vamos a hacer rápidamente los cálculos de este teorema de Bayes. Aquí está. Ups, tendría que estar antes entonces. Ah, vale, que están desordenados. Aquí estaría el ejercicio, disculpadme. Ejercicio número 12. El formulario para localizar la fórmula del teorema de Bayes estaría en la página número 9 del formulario, que es la página de probabilidad, y lo que preguntaban era la probabilidad de que fuese mujer sabiendo que ha estudiado psicología. Por lo tanto, aplicamos la fórmula del teorema de Bayes correspondiente a probabilidad condicionada. Mujeres que estudian psicología son 140, mientras que personas estudiantes de psicología son 200. Pues la división daría 0,7, sin más. No tiene misterio ninguno algún ejercicio. Luego de las opciones que me están dejando, marcamos la del 0,7. Vamos a retroceder otra vez para volver al orden lógico y ahora vamos a empezar a trabajar con la tabla número 3. La tabla número 3 valdrá para hacer los ejercicios 9 y 10. Bien, tabla número 3, vamos a mirar cómo era. Bien, es una tabla en la que me dan ya manipulados tanto la media como desviación típica como, importante, el coeficiente de correlación R de Pearson. Luego ya nos ubicamos más o menos en el tema en el que vamos a trabajar. Las variables son el examen de educación física, así como la habilidad motora de los chiquillos. Bien. En la pregunta número 9 nos decían que en base a esa tabla que nos daban, tenemos que calcular la covarianza.
La covarianza sabemos que tiene una fórmula determinada, pero no tengo datos para poder calcularla, así que vamos a utilizar alguna fórmula en la que intervenga la covarianza para despejarla. Como conocemos el valor de la R de Pearson, tal vez lo más sencillo sería utilizar la fórmula propia de la R de Pearson y de ahí despejar la covarianza. La fórmula la podéis encontrar en la página 7 del formulario, que sería esta de aquí. R de Pearson es igual a la covarianza, que es lo que quiero calcular, entre la desviación típica de X y de Y multiplicadas. Como me dan todos los datos, tal cual lo tenemos en la propia tabla que he reproducido, 0,7 es el coeficiente de correlación, tal cual me habían indicado anteriormente, y las desviaciones típicas, que son 10 y 2 respectivamente. Pues sin más, despejamos el valor y obtendríamos un valor para la covarianza de 14. Bastaría simplemente chequear a ver dónde viene la solución 14. En este caso nos aparece en la opción C. Y respecto al ejercicio número 10, utilizando la misma tabla, nos piden que indiquemos cuál es la ecuación de regresión de Y en función de X. Pues sin más, lo resolvemos con las fórmulas correspondientes. De nuevo, no tengo sumatorios para hacer el cálculo manual, así que tendremos que remitirnos a las fórmulas ya manipuladas de B y de A, que aparecerían en el mismo formulario de la página 7 nuevamente. Hay que calcular esto. Primero se calcula la letra B. La letra B hay una fórmula con sumatorios, pero hay una fórmula en la que depende de la correlación que ya conocemos y desviaciones típicas, por lo tanto de ahí sin mayor dificultad obtenemos el valor de la letra B. Y ahora tengamos el valor de la letra B, ahora ya podemos calcular la letra A, que siempre la solemos calcular de esta manera. Como tanto las medias como la letra B que ya hemos calculado, ya las tenemos, las colocamos y obtenemos un valor para A. Esos valores, tanto de B como de A, los colocamos en su sitio, es decir, los colocamos aquí el A y aquí el B. Y tendríamos ya la ecuación de regresión que me han pedido de menos 6 más 0,14x. Luego la respuesta correcta sería la primera opción de respuesta. Bien, la pregunta número 11 es una pregunta de teoría. Nos preguntan, respecto al tema de regresión, ya nos ubicamos, la proporción de varianza de la variable y explicada por la varianza de la variable x, sabemos que es el coeficiente de determinación. Por lo tanto, no es correcto la primera opción que me habla de coeficiente de correlación. La raíz cuadrada del coeficiente de correlación básicamente no es nada. Lo que sí que es cierto es que el cuadrado del coeficiente de correlación, eso sí que es el coeficiente de determinación, no la raíz cuadrada, sino el cuadrado. Por tanto, si nos están preguntando el coeficiente de determinación, puede ser que marquemos ese nombre y si no aparece, podemos utilizar la expresión de cuadrado del coeficiente de correlación, el cuadrado de la R de Pearson. Por tanto, la pregunta número 11 se responde fácilmente con la opción B. La 12, como nos remitía a la tabla 2, ya la hemos contestado. Continuamos ahora con ejercicios. Ahora ya los ejercicios no van a depender de la tabla 1, 2 o 3, así que avanzamos un poco más. El ejercicio número 13 lo vamos a ubicar otra vez en el temario de probabilidad. Sabemos que la probabilidad de que una persona fume es de 0,2, mientras que la probabilidad de fumar sabiendo que esa persona ha estudiado veterinaria también es de 0,2. Fijaos entonces cómo el hecho de que ha sido veterinario no parece que influya o que condicione la probabilidad de fumar, si siendo la misma. Luego es evidente que los sucesos son independientes. No obstante, si queremos justificarlo en base a formulario, vamos a buscar el ejercicio. Era el número 12, lo recuerdo, no, 13. Según el formulario, en su página número 9, sucesos independientes son en aquellos casos en que la probabilidad de un suceso habiendo pasado otro sigue valiendo lo mismo independientemente de que haya pasado B. En nuestro caso vamos a llamarle A al hecho de fumar y B a que estudia psicología. Pues la probabilidad de que fume sabiendo que estudia psicología casualmente sigue valiendo lo mismo que la probabilidad de fumar, con lo cual, ¿qué importa que estudie psicología, no? Se está cumpliendo este requisito. Luego son independientes entre sí ambos sucesos. Vamos a ver qué pasa con el ejercicio 14 entonces. Bueno, en el 13 hemos comentado, que no lo he subrayado, que los sucesos son independientes.
Vamos a por el ejercicio 14. En el ejercicio 14 seguimos con probabilidad, pero en este caso en términos de variables aleatorias discretas. Concretamente, los valores que puede adoptar la variable aleatoria son solamente 1 y 2. Y nos dicen que la probabilidad de que sea 1 es un 40% de veces y que sea el 2 es el 60% restante. Y a partir de ahí lo que piden es el cálculo de la esperanza matemática o media de la variable x. Pues ya sabemos que simplemente es aplicar la fórmula que le corresponde. La fórmula la tendríamos en la página 11 del formulario. Sería esta de aquí, la media o esperanza matemática de x no es más que el sumatorio de x por la probabilidad asociada, es decir, al suceso x1 le asociábamos un 40%, al 2 un 60%, pues multiplicamos 1 por 0,4 y 2 por 0,6 y obtendríamos el resultado correspondiente, que es 1,6. Pregunta de regalo prácticamente. Así que vamos a marcar la respuesta 1,6. Avanzamos hacia el ejercicio número 15. Seguimos con una variable aleatoria discreta en la que x puede adoptar el valor de 0 con una probabilidad de 0,10, x puede ser 2 con una probabilidad del 38%, 4 con un 40% y 5 con la probabilidad restante, que es el 12%, que es un 100%. Bien, entonces las opciones de respuesta que me están ofreciendo son, podemos decir que se trata de una función de distribución. Esta frase no es correcta porque función de distribución, recordemos, se refiere a una probabilidad, a una función de probabilidades acumuladas, mientras que las probabilidades que hemos marcado en amarillo en ningún caso están acumuladas. La tercera opción dice que no se trata de una función de probabilidad porque no cumple una de las propiedades. En este caso no es correcto porque una función de probabilidad es aquella cuya probabilidad acumulada suma 1, que es el caso que tendríamos nosotros en el ejercicio. Es decir, 10 más 38 más 40 más 12% son 100% o 1. Luego, en mi opinión, la respuesta correcta sería la B. Es decir, que se trata de una función de probabilidad. Para que lo sea, simplemente es que los números que están marcados en color amarillo tienen que sumar 1. Si pasamos a la pregunta número 16, ya es una pregunta más práctica, más de calculadora, concretamente dentro del temario de distribución binomial. Es decir, tenemos una muestra compuesta por 7 personas y conocemos la probabilidad teórica independiente del 30%. Por tanto, cuando me preguntan probabilidad de que 2 personas les pase algo, eso es evidentemente una binomial con n7 y p0,30, siendo la probabilidad que hay que buscar la de x igual a 2. Se puede hacer o bien con las tablas que tenemos en el propio manual, o bien se podría utilizar la fórmula, eso ya sea decisión cada uno. Yo personalmente creo que si tenemos las tablas resulta más rápido no tener que calcularlo a mano, ¿no? Pero bueno, por si acaso aquí lo tendríamos. Quien quiera manejar la fórmula la tendría en la página 16. También tenéis, no obstante, repito, las tablas al final, después de las fórmulas. Se trataría de las primeras tablas que aparecen en el libro. Entonces, hemos dicho que la variable x es tener el nivel colesterolato, ser hipercolesterolémico, y me han dicho que cogemos a un total de 7 personas, sabiendo que un 30% de la población suele ser hipercolesterolémica. Y te preguntan la probabilidad de que 2 personas, concretamente de esas 7, presenten colesterol alto. Pues aplicamos la fórmula n sobre x, multiplicado por p elevado a x, multiplicado por 1 menos p elevado a n menos x. Y con calculadora obtendríamos este resultado. Si lo que hacemos es buscar en las tablas, siendo n7 y p0,3, a partir de ahí buscamos el valor de x igual a 2 y obtendríamos el mismo resultado, evidentemente. Luego ya tenemos el resultado que es 0,31 aproximadamente. Vamos a buscarlo en el solucionario. Incluso hasta con 4 decimales nos ha dado igual. Si pasamos el ejercicio 17, al igual que en el 18, vamos a utilizar ahora la última de las tablas que aparecía en el examen. Vamos a echar un vistazo a qué tablas estamos hablando, por si acaso. Era la tabla número 4, en la que me dan que la variable x sigue una distribución g cuadrado con 7 grados de libertad, mientras que la variable, vamos a llamarle y, sigue una distribución normal con media 100, desviación típica 15, pues como podría ser, por ejemplo, el cociente intelectual o algo así. Bien, vamos a buscar el ejercicio al que hacemos referencia en la tabla 4.
Bien, teniendo en cuenta los datos de la tabla 4 para la variable x, la que tiene g cuadrado, ¿qué valor de g cuadrado deja por debajo suyo el 90% de la distribución? Me están preguntando. Luego es el percentil 90. Luego habría que ir a las tablas de la g cuadrado, sabiendo que los grados de libertad son los que me han indicado, que creo recordar que eran 7, y buscar la columna del 0,90 en la tabla de la g cuadrado. Y el resultado que aparezca directamente, no es un ejercicio más que simplemente saber buscar en tablas, sería el resultado correcto. Gráficamente, está en la página 34, como digo aquí, del formulario, la tabla de la g cuadrado, y simplemente para encontrar este numerito, lo que hacíamos es buscar en la fila 7, en la columna 0,90 de la tabla de la g cuadrado. Y ahí tendríamos el resultado, 12,01. Buscamos la solución entonces por aquí, y el 12,01 está aquí, 12,017. En el caso de la pregunta 18 nos remiten otra vez a la tabla 4, pero vamos a trabajar con la variable y, por lo tanto vamos a trabajar con la distribución normal, que es 100, 15, y lo que preguntan es la probabilidad de que alguien tenga puntuaciones entre 85 y 105. No están a igual distancia de la media. Bueno, pues simplemente habría que tipificar la variable y, convertirla en z y buscar en tablas. Vamos a ver cómo se podría hacer de manera gráfica. En primer lugar, la tabla de la distribución normal aparece en las páginas 32 y 33, 32 con valores negativos, 33 con valores positivos. Cogemos esa tabla porque me han dicho que la variable y tiene una distribución normal de media 100, desviación típica 15. Y lo que están pidiendo, recordemos, es este cálculo de aquí. Entonces, lo primero que hay que hacer es convertir estos valores de y en este caso en puntuaciones teta. Para lo cual lo que hacemos simplemente es estandarizar o tipificar. Es decir, cogemos el valor 105, por ejemplo, le restamos la media, le dividimos la desviación típica y obtenemos un resultado. Ese resultado sería la puntuación z. Y, aunque no venga indicado en el ejemplo escaneado, con el 85 habríamos hecho lo mismo. Al 85 le estaríamos restando la media, dividiendo la desviación típica y evidentemente va a dar -1. En definitiva, que lo que estamos indicando es que la probabilidad de que la x esté entre 85, y sería mejor dicho, entre 85 y 105 es lo mismo que entre -1 y más 0,33. Luego, la forma que a mí se me hace más fácil para resolverlo sería calcular cuánto hay de aquí para atrás y a este trocito restarle lo que hay de la colita de aquí para atrás. Es lo que he intentado reflejar de esta manera. Bien, pues sin más, mirando en las tablas de la página 32 y 33, en la página 33 encontraríamos que la probabilidad que deja por debajo el 0,33 es esta probabilidad y la que deja por debajo en la página 32, el -1, es esta de aquí. Se hace la resta de ambos números y un 47% sería aproximadamente el resultado que estábamos buscando, que se supone que es el área que está aquí marcada en amarillo. 47%, aquí está. Bien, la pregunta siguiente ya es una pregunta teórica, no requiere operaciones. Dice, la distribución f de Fisher, sabemos que la distribución f de Fisher se suele utilizar cuando comparamos varianzas. También aparecerá en diseños en la asignatura del curso próximo para hacer la ANOVA. Es simétrica con media igual a 0. Eso es falso porque la que es simétrica con media igual a 0 es la distribución normal 0,1 y también la distribución T de Student, mientras que la f de Fisher, al igual que la g cuadrado, es una distribución asimétrica. Nos dicen que es asimétrica negativa y nunca toma valores menores que 0, o bien es asimétrica positiva y nunca toma valores menores que 0. Luego que nunca toma valores negativos es evidente que tiene que ser cierto. Lo que no sé si es asimétrica negativa o asimétrica positiva. Entonces hay que acordarse que la asimétrica negativa se produce cuando mi dibujito tiene la parte más alta, donde más gente se concentra, es a la derecha y la media está a la izquierda. Por eso da negativo. Mientras que asimétrica positiva es en aquellos casos en que mi dibujito tiene la parte más alta, más grande del dibujito al principio de la variable y va descendiendo a medida que vas hacia la derecha. De ahí que sea asimétrica positiva porque la media era más grande que la moda. Bueno, pues la distribución de la f de Fisher, igual que la g cuadrado, tiene más o menos esa apariencia. Es decir, pues vamos a intentar hacer un dibujito que quede una chapuza.
si esto fuese, por ejemplo, la f de Fisher, sería algo así. Es decir, la mayor parte de la gente se concentra en los valores de la izquierda, por tanto se dice que es asimétrica positiva. Y como ese es el valor cero, evidentemente no puede tener valores negativos, eso es evidente. Luego, la respuesta correcta, dicho esto, tendría que ser la opción C, que es asimétrica positiva y no puede tomar valores negativos. Si vamos a por la pregunta, si hubiera sido, en vez de f de Fisher, g cuadrado, hubiera sido la misma respuesta. Si vamos a por la pregunta 20, dice, indica cuál de estas afirmaciones sobre muestreo, sobre la selección muestral, es correcta. El muestreo aleatorio simple, recordemos, es aquella en la que todo el mundo tiene una probabilidad de ser elegido, con lo cual es justo lo contrario de lo que dice la respuesta A. El método de muestreo por cuotas es no probabilístico. Y por último tenemos el muestreo por conglomerados es no probabilístico. Entonces sabemos que el muestreo probabilístico podría ser el aleatorio simple estratificado, también el muestreo por conglomerados, con lo cual el A y el C son falsos, pero no es probabilístico, por ejemplo, el muestreo por cuotas. Por tanto, la respuesta correcta, es una pregunta de teoría muy sencillita, era la B. En la página 21, otra vez volvemos a hacer ejercicios con operaciones. Dice, la variable inteligencia emocional se distribuye normalmente y nos dan la media y, eso sí, nos dicen que la varianza es desconocida. Este elemento es muy importante, que la varianza sea desconocida, porque significa que ya tendríamos que manejar una t-student, no una normal. Pillamos una muestra de 41 estudiantes y observamos que la cuasi desviación típica es 4,92. Y lo que preguntan es cuál es la probabilidad de que la media de inteligencia emocional, hemos de interpretar que se refiere a la media de los 41 estudiantes, esté entre 24 y 27. Entonces la pregunta es el cálculo de esta probabilidad. Nosotros tendríamos un ejercicio en el que conocemos datos de la variable general o de la población, que solemos llamar, concretamente, de una población de media 25. Lo que hay que calcular es cuál es la probabilidad de que si cojo una muestra de 41 estudiantes, la media de los 41 estudiantes esté entre... Es un ejercicio, por lo tanto, de distribución muestral de la media, pero sabiendo además que no conocemos la varianza poblacional, con lo cual no se hace con A z, sino que se hace con A t de student. Eso va a limitar un poquito el cálculo que podamos obtener. Otra posibilidad que tendríamos, y como es una pregunta tipo test, yo considero que podría ser igualmente válida y más sencilla para resolverlo, es tener en cuenta que en la medida en que la muestra es de 41 estudiantes, es decir, un número suficientemente grande, superior a 30, podríamos intentar resolver el ejercicio mediante la distribución normal, porque la t converge a la normal, teniendo en cuenta que con una muestra superior a un grado de libertad superior a 30, la t-student y la normal suelen ofrecer resultados no muy alejados. Por lo tanto, podríamos aprovecharnos de esto para hacer el cálculo. No obstante, vamos a intentar resolverlo como en teoría hay que resolverlo, es decir, con la t-student, y después vamos a ver la opción de resolverlo también con la normal. Bien, ejercicio 21. El formulario donde vais a encontrar las fórmulas que vamos a manejar está entre las páginas 32, 33 y también 35. La variable X es inteligencia emocional, que conocemos su media, pero no su desviación típica ni tampoco su varianza poblacional. A cambio me dicen que cogemos una muestra de 41 personas y su cuasi desviación típica es 4,92. La pregunta es muy sencilla. La pregunta es cuál es la probabilidad de que la media de esas 41 personas esté entre 24 y 27. Es decir, gráficamente hablando, es como si dijéramos que tuviéramos que calcular cuánto vale este área que estamos marcando en color amarillo. Para calcular este área, lo que hay que hacer es tipificar, es decir, convertir el 27 y convertir el 24 en valores típicos. Esos valores típicos se llamarían t-student porque no conocemos la desviación típica poblacional. Pero se llamen t o se llamen z, al fin y al cabo la fórmula es la que es. Cojo el valor x, en este caso x raya, 27, le resto 25 y le dividimos entre el error típico correspondiente. Y esto me da 2,6. Luego ya tengo que el valor 27 le corresponde el 2,6. Repito el proceso con el valor 24. Y observamos que el resultado tipificado es menos 1,3. En rigor, estos números, menos 1,3 y 2,6, son t-student de 40 grados de libertad. Luego, para encontrar la probabilidad que hay en medio, lo que habría que hacer que es pues, algo parecido a lo que hemos hecho antes, es decir, calcular cuánto vale la probabilidad que hay de aquí para atrás y restarle el tramito que hay de aquí para atrás.
Bien, si miramos la tabla de la T-Student, que en teoría, en rigor, es lo que habría que hacer, lo que me voy a encontrar es que el valor menos 1,3, bueno, en este caso un valor positivo, 1,3, dejaría una probabilidad aproximadamente de 0,10 por la izquierda suyo. Está casi preparado el ejercicio para que sea exacto. Pero el valor 2,6 no lo encuentro en las tablas de la T-Student con exactitud, sino que estaría comprendido entre la columna del 99 o la columna del 99,5. Por tanto, bueno, se puede interpolar o coger cualquiera de los dos números. Si hacemos la resta, si desde vamos a cambiar de color, si desde este puntito que estoy marcando en color rojo para allá hay más o menos un 99% y desde este puntito que estoy marcando ahora en color rojo nuevamente hay un 10%, pues es evidente que la resta sería entre el 89 y 89,5 dependiendo del valor que pongamos en el valor 2,6. Podría estar un poquitín mejor preparado a hacer que este número no sea 2,6, que fuera 2,50 y tantos, que es el número que viene en tablas, y entonces ya no habría tanto problema. Pero bueno, entre 89 y 89,5 será la solución. Si lo hubiéramos hecho con la distribución normal, en tanto en cuanto que el tamaño de la muestra era 41, 40 grados de libertad, y por tanto la T y la Z no van a ser idénticos, o tampoco van a cambiar tanto los resultados, buscando el 2,6 en las tablas encontraríamos este valor, buscando el menos 1,3 encontraríamos este valor, y el resultado, fijémonos que tampoco cambia tanto, es 0,898, que sea una forma como más rápida o más sencilla de calcular. Si vamos al resultado del ejercicio propiamente dicho, las soluciones que me dan, gracias a Dios, son muy diferentes entre sí y en efecto encontramos ese 0,89, en este caso 89,5, como solución a la pregunta que me han planteado. Si pasamos ahora al ejercicio número 22, también es un ejercicio de hacer operaciones. Y concretamente me dicen que la X es una variable que tiene distribución normal, pero en este caso sí conocemos la varianza poblacional, que es 25. Luego podríamos manejar la tabla de la distribución normal reducida 0,1, una que solemos llamar Z. Cogemos una muestra de tamaño 49 y con reemplazamiento y obtenemos una media de la muestra de 20. Y lo que me preguntan es cuánto valdría la desviación típica de la distribución muestral de la media. Entonces hay que acordarse, esto es teoría, que la desviación típica de la distribución muestral de la media no es otra cosa más que el error típico. Error típico que tiene como fórmula la desviación típica poblacional, entiéndase, raíz cuadrada de 25, porque esto era la varianza, luego sería 5, partido de la raíz cuadrada de tamaño de la muestra, que es 7. Pues 5 entre 7 sería la solución. Vamos a ver, por si acaso se prefiere ver en escaneado. Ya hemos llegado hasta el ejercicio número 22. Aquí tendríamos, por si acaso habéis dudas, la fórmula la tenéis en la página 19. El error típico de la media se escribe de esta manera, tendría esta fórmula, con lo cual simplemente sería hacer esta operación. Y el resultado 0,7143. Buscamos la solución 0,71, bueno, puesto con dos decimales, ahí está. En la pregunta 23 de este ejercicio nos dicen, con los datos de la pregunta anterior, recordemos, conocemos la varianza poblacional que varía 25, no así la media, claro, con un nivel de confianza de 95%, con lo cual ya empiezo a pensar en términos de intervalo, asumiendo población infinita, luego no hay que corregir el error típico por tamaño poblacional finito, ¿entre qué valores estará, o sea, cuál es el intervalo de confianza para la media de X? Bueno, pues simplemente es aplicar la fórmula correspondiente de media muestral más menos Z, porque conozco la varianza poblacional, por el error típico. Vamos a resolverlo entonces con escaneado y así indicamos en qué página tendríamos la fórmula por si acaso alguien se está despistando. Bien, pues entonces la fórmula la tenemos en el formulario, concretamente en la página 19. Esta es la fórmula tal cual la tenemos escrita en el formulario y simplemente la rellenamos. La media muestral me han dicho que era 20. El valor 1,96 sale de buscar el valor de la letra Z, el 95% de confianza, es un valor muy clásico. Y el 0,71,43 ya es aprovechando el cálculo que hemos hecho en el apartado anterior, que era el error típico. Esto da 20 más menos 1,4 de error aleatorio máximo, es decir, el intervalo de confianza al 95% para la media estaría comprendido entre 18,6 y 21,4. 18,6, 21,4. Buscamos la solución y la marcamos. Ejercicio número 24.
Este es más bien desde proporciones de prevalencias. Dado una prevalencia poblacional de 0,5, se quiere conocer cuál es la prevalencia muestral de ansiedad en adolescentes con un error máximo de 2%, el error máximo asumido es de 2 puntos porcentuales, y con un nivel de confianza del 95%. Entonces la pregunta concretamente es cuánto vale la letra n, es decir, qué tamaño de muestra es necesario suponiendo que la población es infinita. Bueno, pues es simplemente aplicar la fórmula despejando la letra n de la fórmula que conocemos. Vamos a buscarlo. Estamos en el ejercicio 24, creo recordar que estábamos ya. Bien, la fórmula la podríamos obtener del formulario, concretamente de la página 20. Nosotros sabemos que esta es la fórmula del intervalo de confianza de la proporción y como cualquier intervalo de confianza lo que estará hecho al más menos es el error máximo o error aleatorio. En este caso me han dicho que es de 2 puntos porcentuales, con lo cual lo único que tenemos que hacer es igualar este error máximo al 2%. Cuidado, el 2%, si todo lo ponemos en proporciones, tendría que ser 0,02, evidentemente. Bien, y despejamos ahí la letra n, de tan sencillo como eso. Aquí tendríamos la fórmula ya despejada la letra n, es decir, z al cuadrado por p por q entre error aleatorio al cuadrado, y eso nos daría 2400 aproximadamente, 2401 como tamaño de la muestra, necesaria para estimar esa proporción con ese error que me están diciendo ellos. Y no sé exactamente qué gracia tendría el que me pongan, por ejemplo, en la opción A, lo del 2 y el 4 bailado. Pues, no sé, la gente que tenga problemas de dislexia, pues le puede agradecer la broma al profesor de turno. En el ejercicio 25 y último de este examen de 2023, nos decían que en un estudio se quiere averiguar el porcentaje de personas que están a favor del aborto. Luego tiene toda la pinta de que tú calculas un intervalo de confianza para la proporción. Concretamente has extraído una muestra de 200 personas y resulta que el 70%, es decir, 140, están a favor. El nivel de confianza, muchísimo cuidado, que lo han cambiado al 90%. Y lo que piden efectivamente es el intervalo de confianza de esa proporción, los límites inferior y superior de dicho intervalo de confianza. Pues básicamente es aplicar la misma fórmula que hemos puesto en el ejercicio 24, pero sin despejar la letra n. Ejercicio 25. Evidentemente la fórmula es la misma que teníamos en el ejercicio 24, con lo cual sigue siendo la página número 20 donde nos manejamos con la fórmula, ¿no? Bien, la fórmula es exactamente la que teníamos antes y lo que hacemos es rellenarlo. El 0,7 ha salido de dividir 140 personas de 200 que les ocurría no sé qué, creo que estaban a favor del aborto. Esa letra P la volvemos a poner aquí y el complementario se supone que es la Q. Dividimos entre la muestra que hay 200 personas y eso sería el error típico, que al multiplicar por el valor de la z tendríamos el error aleatorio o error máximo. Bien, el valor de la letra z lo hemos sacado mirando el nivel de confianza del 90%. Tengamos cuidado, 90% de confianza. Por lo tanto, hay que buscar en las tablas el valor que deja 95%, que es aproximadamente o bien 1,64 o bien 1,65. Está igual distancia. Bueno, pues en plan tiquismiquis lo que he hecho yo es interpolar y poner el valor intermedio, por si acaso. Poniendo 1,64 o 1,65 prácticamente no hay diferencia, salvo una 10 milésima. De tal modo que al hacer el intervalo de confianza completo obtengo estos resultados. Entre 0,64 y 0,75. Buscamos la solución en el examen, 0,64, 0,75 serían la solución del apartado A. Y con esto terminaríamos el examen de febrero de 2023 de análisis de datos de psicología de la UNED. Aprovecho para recordaros que en la página web unedlowcost.com tendréis vídeos explicativos de todos los ejercicios o de todos los temas de asignaturas de psicología de la UNED y otras facultades, en este caso análisis de datos, también diseños de investigación y también psicometría.